La idea central del documental es hacerlo con ustedes. Por eso convocamos y reiteramos en la convocatoria que nos envíen los testimonios, audios, fotos, filmaciones que tengan ustedes con Néstor Kirchner. En cualquier momento de la vida de Néstor. Es importante que ustedes escuchen cómo los distintos protagonistas de la película van a explicar este enfoque, porque es central que el documental no sea un documental de pocos, sino que sea el documental de muchos. A veces es como muy difícil empezar cuando uno a trabajar de cero. Lo primero que tenés que empezar a hacer cuando trabajás de cero es como dar el primer paso. Y de a mí lo que me parecía que era mejor, ese primer paso era tratar de encuadrar la película por lo menos en un dogma casi político de construcción y de concepción de la película, que era, bueno, acá no se va a usar material que no responda a la crudeza que tiene el documento. O sea, en realidad fue un poco capturar el espíritu ese de la convocatoria de imágenes de la web. O sea, fue un poco ser consecuente con eso y decir, bueno, vamos a utilizar solamente imágenes que ninguna post-mortem de Néstor y ninguna voz que pueda tener igual la objetividad es imposible, pero sí que sea lo menos tendencioso posible, o sea, evitar poner una voz en off. Ya la música va a ayudar, digamos, que vos elijas tal o cual discurso, que elijas tal o cual plano, y eso ya es obviamente subjetivo, pero mientras menos esté contaminado eso por una voz en off, o ya sea por tocar la imagen, como han pasado cosas raras. A veces ya decíamos de mantener la imagen como... Recibimos montones de imágenes y la idea es tratar de tocarlas lo menos posible para seguir manteniendo el espíritu de por qué esa imagen llegó de esa forma y por qué... Así que bueno, eso fue como el primer paso que di, de empezar a armar la película a partir de ahí, como marcar esos límites para empezar desde algún lugar, ¿no? Porque si no, la verdad es que no estaríamos, no sé, viendo de escribir un guión o no sé, digo, montones estaríamos todavía frenadísimos si no hubiera tomado esa decisión, creo. Con Adrián nos conocimos hace unos años en el Festival de Cannes y yo siempre he sido fan de su trabajo en televisión, en cine. Es un tipo súper talentoso y siempre quedó la idea de poder trabajar juntos. Entonces se juntan varias cosas, ¿no? Por un lado, trabajar en un documento que está referido a alguien tan importante para la vida de este país y para la vida de todos nosotros, que ha sido artífice de cambios fundamentales, creo, en lo que es la historia de nuestro país. Y por otro lado, tener la posibilidad de hacerlo al lado de un tipo con el que siempre quise trabajar y que nunca se me había dado la chance, creo que va a ser muy bueno, que va a salir algo súper interesante de esa unión, por lo menos eso espero. Hay una cosa que, bueno, que en mi música, digamos, desde mi comienzo con Arcoiris hasta el día de hoy, que tengo muy claro, que es el tema de la identidad. Siempre he tratado de hacer una música que refleje quién soy y de dónde vengo. Y espero, digamos, utilizar ese mismo marco de trabajo para esto. Espero hacer una música que de alguna manera represente a Néstor como argentino y que también represente a nuestro país y a los argentinos que de alguna manera han encontrado en Néstor una persona que los representaba. Nos parecía que era importante no solo trabajar con ese material, sino poder incorporar un material que mostrase otro Néstor en otras circunstancias e incluso que pudiera incorporar la mirada del hombre y la mujer comunes y corrientes en una visita al Chaco, a Tucumán o al Gran Buenos Aires, en circunstancias que una cámara de un noticiero o una cámara oficial no tiende a registrar. Entonces allí el desafío era cómo juntar todo esto que tiene algo de lo casero, de lo artesanal, incluso de un material que tenés que acomodar para que alcance un formato estéticamente bueno, con una cantidad muy grande de material filmado a lo largo de la vida política de Néstor, más incluso material familiar de sus años juveniles.
Y el desafío también de no incorporar en el documental entrevistas posteriores a la muerte de Néstor Kirchner y tratar de eludir lo más posible, si esto se puede finalmente, toda intervención en off, que no haya una voz de un relator que vaya contando la historia, sino que la historia vaya enhebrándose a partir de las imágenes y las intervenciones del propio Kirchner, que pueda jugar un poco tanto como imagen directa, como voz que por detrás va superponiéndose a imágenes que puedan ir mostrándose en el documental. Y dijimos, hay que buscar ese material, hay que buscarlo, y bueno, en eso estamos. Y la verdad que con un éxito extraordinario, por eso el esfuerzo de recorrer el país, en no quedarnos con las imágenes que nos dan los canales, en no quedarnos con las imágenes más conocidas, sino ir a la búsqueda. Quizás sobre determinados hechos está la cámara oficial, pero la verdad que hay camaritas que también tienen un valor importante. Quizás no tiene la calidad fílmica ni la calidad sonora que la cámara oficial, pero me parece que tiene un valor histórico importante, que eso ese relato o esa imagen la haya tomado un ciudadano de a pie, como se dice. La idea final de cómo va a ser la película es del director, de Adrián Caetano, que desechó todo lo que existía cuando él se incorporó, que fue el último de los mencionados. Mucho antes que él estuvo Gustavo Santaolalla, estuvimos los guionistas y los productores, y pido gancho, pido crédito, créanme, vamos a elaborar de una forma distinta, eliminemos lo que ya hemos pensado de guión, qué sé yo, y trabajemos en base a lo que ya existe, que por otra parte era una idea de la producción, una convocatoria nacional para que todos los que quisieran, y son como 7.000 hasta acá, aportaran un testimonio. No todos van en la película, apenas algunos, la punta de ese iceberg. Pero entre eso y lo que ya existe, tratar de que el documental sea más de edición de lo que ya existe que de recreación de cosas. A mí me gustaba la idea de recrear cosas, por ejemplo. La idea de un pingüino loco partiendo hacia la nada es la Patagonia, o en todo caso trabajar en base a dibujos animados, que son un montón de otras técnicas, que algunas de esas capaz están en la película, pero la idea que debe tener muy pocos antecedentes. Y que me parece bien que sea así, de Adrián fue otra. Y es bueno pensar que no es un docudrama para la televisión, ni 48 minutos de E! Entertainment contando la biografía de un famoso, ni una película hecha para que la gente vote a tal o cual candidato, sino más vale un intento artístico de retratar la vida de un personaje político poderoso. Bueno, ojalá se pueda, digamos, poder se puede, ojalá estemos a la altura del personaje, que no es tan fácil. La idea tampoco es una construcción puramente cronológica y lineal. Ahí estamos pensando y diseñando un guión que pueda incluso, ¿por qué no?, comenzar por el final, seguir por el medio y terminar por el principio. Para mí personalmente, las imágenes que hay que buscarlas con mucha precisión y con audacia, las imágenes no del cajón donde estaba el cuerpo de Néstor Kirchner, sino las imágenes en la plaza, las intervenciones de los jóvenes. Hay imágenes muy fuertes, muy conmovedoras, que perfectamente podrían ser parte de ese comienzo que nos plantea el gran interrogante. ¿Por qué este hombre venido del sur patagónico, desconocido hasta el 2003 por gran parte de la sociedad argentina, generó lo que generó? Yo no tengo, la verdad que no tengo el cálculo de cuántas horas hay ya, pero debe ser varias de miles de horas. Porque vos calculás que, te digo una mecánica de trabajo, nosotros recibimos un video de 1 hora y media de Néstor hablando, capaz, en Caleta Olivia, y nosotros tenemos que ver esa 1 hora y media. Y después tenemos que ver todo, se ve todo. Y no lo vi, la verdad que no lo vi, pero sí sé que existe, yo ya lo he comentado, la famosa imagen de Néstor bajando Bendini, el cuadro de Videla. Hay otras imágenes de ese mismo momento. Y más rica en cuanto a calidad fílmica y a valor histórico de la que todos conocemos. Un gesto muy elocuente de Néstor cuando termina, eso me sorprendió mucho. Yo no creí que había otra cámara que la que todos conocimos, ya había otra cámara. Y después cosas increíbles, sí, que me han impresionado mucho, sí. ¿Sabes qué me impresionó mucho? El relato de la gente. Hay relatos extraordinarios. Y algunas cosas hasta me emocionaron, hay muchas cartas testimoniales contando cosas personales de una señora de que
iba a juntar comida en la puerta del Sheraton y que ahora está estudiando el segundo año de abogacía, agradecida, es una carta de agradecimiento, y como esas hay un montón de cartas y también millones de videos de cuando Néstor era ni siquiera candidato a intendente en Río Gallegos, un montón de materiales que la verdad que me encantaron. Yo ya estaba viendo las imágenes porque yo quería, si bien no quiero mostrar, no es mi interés mostrar el féretro de Néstor, sí quería contar algo. Y empecé a ver imágenes del día de la plaza cuando la gente se fue acercando por sí sola y no encontraba. Primero pensé, digo, bueno, uso muchos planos de caras, pero en realidad no había no existía. Y encontré un plano largo, que en realidad lo encontré porque me lo acercó Coco Blaustein, de un hombre mayor, de un hombre de unos 50, 60 años, llorando, pero así como un niño, desconsoladamente. Y eso me alcanza a mí para contar lo que Néstor generó en la gente. No necesito mostrar a toda la gente para hablar de la gente. Con él solo me alcanza y me sirve, me sobra porque realmente lo ves y te pones muy triste vos. O sea, y de repente vos caes en la heterogeneidad y no generás nada. ¿Qué generás? Que fue mucha gente, ¿entendés? Y no generás la tristeza que eso da. Porque a mí me pasaba eso, de ver testimonio que había gente que iba como desde a curiosear, como gente, como este otro personaje, ¿no? Ya avanzando en la recolección de fotos, filmaciones, audios, testimonios, decidimos lanzar y presentar ante los medios nacionales acá en Buenos Aires el porqué, la forma, en qué consistía el documental de Néstor Kirchner. Lo hicimos en la trastienda. Me gustaría que usted comparta ese momento que para nosotros, obviamente, fue muy emocionante. Estamos trabajando para producir un documental sobre Néstor Kirchner. Queremos que el documental sea un documental hecho por todos, que sea un proyecto colectivo. Tenemos un sitio, www.yoquieroserparte.com.ar. Y este es el principio de una gran película, pero sobre todo la continuación de la historia para construir una patria justa. Muchas gracias. De un subsuelo que volvió para quedarse acá, para quedarse. ¿Será verdad que te fuiste con la historia? ¿O será que aún no despertamos? Y que con una antorcha nueva en cada mano
Es importante que ustedes escuchen cómo los distintos protagonistas de la película van a explicar este enfoque, porque es central que el documental no sea un documental de pocos, sino que sea el documental de muchos. A veces es como muy difícil empezar cuando uno a trabajar de cero. Lo primero que tenés que empezar a hacer cuando trabajás de crudeza que tiene el documento. O sea, en realidad fue un poco capturar el espíritu ese de la convocatoria de imágenes de la web. O sea, fue un poco ser consecuente con eso y decir, bueno, vamos a utilizar solamente imágenes que ninguna post-mortem de Néstor y ninguna voz que pueda tener igual la objetividad es imposible, pero sí que cero es como dar el primer paso. Y de a mí lo que me parecía que era mejor, ese primer paso era tratar de encuadrar la película por lo menos en un dogma casi político de construcción y de concepción de la película, que era, bueno, acá no se va a usar material que no responda a la cruz, sea lo menos tendencioso posible, o sea, evitar poner una voz en off. Ya la música va a ayudar, digamos, que vos elijas tal o cual discurso, que elijas tal o cual plano, y eso ya es obviamente subjetivo, pero mientras menos esté contaminado eso por una voz en off, o ya sea por tocar la imagen, como han pasado cosas raras, a veces ya decíamos de mantener la imagen. La idea central del documental es hacerlo con ustedes. Por eso convocamos y reiteramos en la convocatoria que nos envíen los testimonios, audios, fotos, filmaciones que tengan ustedes con Néstor Kirchner. En cualquier momento de la vida de Néstor.